Vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea el que venga a hablar en esta mañana a nosotros y venga a enseñarnos su propósito para nosotros en esta hora. Oremos todos en nuestras casas. Querido Dios, gran omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que con su poder usted crea todo lo que existe y continúa creando a cada instante porque es un Dios omnipotente. Con ese amor, esa misericordia manifestada a través de su Hijo, pedimos en esta hora que sea usted el que venga a pararse delante de este púlpito, que sea usted el que hable a nosotros, que sea usted el que venga a enseñarnos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, habíamos comenzado con nuestro primer tema enfocado en que la mujer es el refleja la imagen de Dios. Habíamos enfocado nuestro primer tópico, el cuidado de Dios en hacer la mujer, y que la mujer también lleva algo igual que el hombre, al igual que la figura masculina, de las características divinas de Dios. En el segundo tópico habíamos visto cómo una mujer puede, a través de la obra del Espíritu Santo, llegar a trascender. Y nos enfocamos en que trascender no es solo lograr metas aquí en esto que es temporal, en esta tierra, sino que trascender va más allá, cruzar las barreras del tiempo y la distancia y aferrarnos por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo, por el trabajo salvífico de Él en la cruz y por la obra del Espíritu Santo, podemos aferrarnos a la eternidad, siendo transformadas día a día, mirando a Cristo Jesús como en un espejo hasta el momento final, cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos. El tema número 3 fue enfocado a aquella mujer, hija de Dios, nueva criatura, hecha imagen y semejanza de Dios, que puede, a través del poder del Espíritu de Dios, vencer los gigantes. Y habíamos pasado por una galería de mujeres de la Biblia y habíamos visto de qué manera estas mujeres habían podido vencer a sus gigantes, gigantes internos y gigantes externos. No habíamos hablado algo de Eva. Habíamos dicho cómo Eva no había podido vencer al gigante de la duda, etcétera, etcétera. Pero luego habíamos hablado de otras mujeres que sí, por el poder del Espíritu de Dios, dejando que Dios trabaje en su vida y en su ser, habían podido lograr vencer a sus gigantes. Mis queridas hermanas, cuando nosotros vemos la historia de la mujer en la Biblia, cuando nosotros vamos a leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, mirando la historia de la mujer, mirando el trabajo de Dios a la mujer, ustedes pueden decir conmigo las mismas palabras que hay en Primera de Corintios, capítulo 1, y que queríamos en esta mañana compartir para abrir este tema. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 30. La palabra de Dios dice allí algo muy significativo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que estas palabras del Espíritu de Dios nos hacen ver a nosotras, a las mujeres, que lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo débil, aquello Dios vino a escoger, aquello Dios vino a salvar. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera más clara, reflejado en su propia historia, en su propia experiencia. Leamos, 2 de Corintios, el capítulo 12 y el verso 9. Allí
El apóstol Pablo nos deja registrado una experiencia de su vida donde él se sentía en debilidad. Y leamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y me ha dicho, Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No cabe duda entonces que Dios se compadece, que Dios viene a ejecutar un plan salvífico, su plan de salvación a lo débil, a lo necio, a lo desechado, a lo que no sirve. ¿Y quién más que dárselo a seres humanos, necios, viles, que desecharon la palabra de Dios? ¿Qué más que darle ese plan de salvación a una mujer que fue necia en no creer a la palabra de Dios? Pero antes de comenzar en tema, queremos ver lo que la palabra ejecutar dice en el diccionario. La palabra ejecutar significa llevar a cabo, así que podemos decir que el tema de hoy es cómo se ha llevado a cabo el plan de salvación en la mujer. También tiene que ver con la palabra consumar, así que podemos decir cómo el plan de salvación se ha consumado en la mujer. También la palabra significa completar. Así que podemos decir cómo, podemos verlo desde un punto de vista, cómo este plan salvífico de Dios se completa en la mujer. También tiene que ver con la palabra cumplir, cómo este plan de salvación se cumple en la mujer, se cumple en ti y se cumple en mí, con la palabra poner en efecto y con la palabra perfeccionar. Así que todas estas palabras nos dan diferentes aspectos del plan de salvación, cómo este Jesús, trayendo ese plan de salvación, ejecuta, cumple, lleva a cabo, completa, perfecciona, consuma su plan salvífico en ti y en mí. Lucas, capítulo 22, verso 37. Vamos a Lucas. Capítulo 22, verso 37. ¿Qué fue lo que la palabra de Dios registra que dijo Jesús? Lucas capítulo 22, verso 37. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, porque os digo, es necesario que se cumpla, que se lleve a cabo, que se ejecute, que se consuma, que se complete, que se perfeccione, que se ponga en efecto todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas, capítulo 18, verso 31, la palabra de Dios tiene allí otros versos. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán, se pondrán en efecto, se llevarán a cabo, se consumarán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y más claramente todavía, Jesús dice en Lucas capítulo 12, verso 50. Lucas capítulo 12, verso 50. La palabra de Dios nos dice así, que Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. La misión redentora del Hijo de Dios, la misión redentora de Jesús, que hizo Jesús a través de la cruz, la misión redentora de redimir a una humanidad caída, se cumplió en la cruz a través de Cristo Jesús. Pero ¿sabes una cosa, mujer? Tú que estás escuchando en tu casa, que esa misión redentora, que ese trabajo salvífico de Cristo a la humanidad no serviría de nada si no llega su cumplimiento individual,
personal, personificado en tu propia vida y en mi propia vida. Si Jesús no llega con ese plan salvífico claramente a las capas más profundas de tu ser y de mi ser, de tu vida y de mi vida, ese plan salvífico habrá sido para la humanidad, habrá sido para el vecino, habrá sido para otro. Pero tú y yo queremos que ese plan salvífico sea para ti y sea para mí. Para eso necesitamos volver otra vez al Génesis. Necesitamos tomar un poquito de atención. En el Génesis capítulo 2 nuevamente, donde ya hemos leído algunos versos, necesitamos leer el verso 16 y 17, capítulo 2. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo, verso 16 y verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ¿qué pasó ahora en el próximo capítulo? Veamos en el capítulo 3, el verso 1. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había creado, el cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El verso 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y se lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Habíamos hablado en el programa anterior que hubo una mujer que no pudo vencer los gigantes. Eva, esta mujer, entró en un diálogo con la serpiente. Esta mujer no pudo vencer el gigante porque ella entró en un terreno encantado. Cuando nosotros entramos en el terreno del enemigo, cuando nosotros entramos en un diálogo con las palabras, con las filosofías, con lo que se dice por allí que no pertenece a la palabra de Dios, nosotros entramos en un diálogo y al entrar en ese diálogo, nosotros en realidad nos hacemos vulnerables. Y al hacernos vulnerables, entramos en terreno encantado de otras filosofías, de otras palabras, de otras cosas que no son precisamente lo de la palabra de Dios. Y esto precisamente fue lo que le pasó a Eva. Al colocarse vulnerable en el terreno del enemigo, entonces allí fue cuando ella se predispuso por su propia decisión, al entrar en diálogo con la serpiente, de que su mente sea llenada de semillas que no pertenecían a la verdad. Muchas veces, tus dudas y mis dudas, nuestras dudas en la palabra de Dios, nuestras dudas en lo que Dios dice allí registrado para ti y para mí, suelen nacer de colocarnos en diálogo con otras fuentes que no provienen de la palabra de Dios. Y por lo tanto, al colocarnos en terreno encantado, estas voces siembran semillas en nuestra mente. ¿Y qué pasa psicológicamente cuando la semilla se siembra en nuestra mente?
Cuando hay voces que no son de Dios, que se levantan, filosofías, creencias, estilos de vida, maneras de ser y de pensar que no pertenecen a la palabra de Dios, ¿qué sucede? Sucede entonces que hay un cambio de percepción sensorial y un cambio de mente por el producto de la siembra de una semilla equivocada. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Eva. Y lo que le pasó hace 6.000 años atrás a Eva no es nuevo, mis queridas oyentes. No es nuevo en realidad. Esto nos pasa a ti y a mí y a todo ser humano. Comienza a haber un cambio en la percepción sensorial. Y miremoslo. Aquí está. Génesis capítulo 3 y verso 6. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Allí dice, y vio la mujer, sensorial, vio, que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Ya entonces hubo ahora este cambio sensorial, luego también afecta la mente, la parte cognitiva, y ya comienza a pensar, wow, es lindo, wow, es agradable a mis ojos. Empieza a codiciarlo. La palabra de Dios dice que el árbol era codiciable ahora para alcanzar sabiduría. Cuando todo este proceso interno mental comienza a ocurrir en nuestra mente, se prepara. Ya la semilla germinó porque ya me expuse, entré en diálogo, ya me expuse en terreno encantado, ya fui vulnerable, ya se me sembró la semilla de la duda o de lo que sea. Entonces ahora simplemente esa semilla comienza a crecer dentro de mí. Empiezan entonces mis trastornos sensoriales, mis trastornos perceptivos. Lo que veía antes mal lo veo bueno, no lo veo tan malo. Comienza ahora mi mente a ser transformada y lo que pensaba que antes era equivocado, ahora ya no está tan equivocado. Y así entonces se prepara el terreno sutil para la caída, que fue lo que le pasó a nuestra querida Eva. Pero la cuestión no termina allí. Génesis capítulo 3, verso 7. ¿Qué es el resultado de este proceso mental? Génesis capítulo 3, verso 7, dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del día. ¿Y qué fue lo que hicieron? Este hombre y esta mujer se escondieron de la presencia de Dios. La caída llevó a la desconexión. ¿Recuerdan que en el primer tópico dijimos que Dios empezó, cuando crea al ser humano, al hombre y a la mujer, los formó? No habló, sino que los formó. Es decir, que da la intención de una relación profunda con el ser humano. Cuando el ser humano abre sus ojos, cuando viene a la vida esta mujer, cuando este hombre viene a la vida, ve la mano, ve el rostro, ve el ser de su hacedor. Ahora, esta relación profunda, donde Dios venía al huerto a hablar con ellos, se corta. Se corta porque ellos sienten miedo. Esa es una de las primeras reacciones. Nos queremos esconder, tenemos miedo de Dios, pensamos que Dios está lejos, porque el pecado ha hecho una barrera, ha levantado una pared entre Dios y nosotros. Es importante que veamos, nos detengamos unos minutos en la pregunta que Dios le hace a Eva. Vayamos a Génesis, capítulo 4. Y capítulo 3, allí mismo, y el verso 13. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Es Jesús, Dios no le estaba haciendo esta pregunta porque no sabía él lo que esta mujer había hecho. ¿Qué es lo que has hecho? Es lo que pregunta el juez en su mesa, en sesión, al asesino. ¿Qué es lo que has hecho?
Es lo que Dios le preguntó a Caín en Génesis capítulo 4, verso 10, después que mató a su hermano Abel. 4:10 del Génesis, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que ha hecho? Entre esa palabra resuena como un puñal en el ser de Eva cuando ve a su hijo Abel muerto por su hijo Caín, por el hermano mismo. ¿Qué es lo que ha hecho? Es lo que a Eva le resuena en el ser, entendiendo y comprendiendo que cuando nosotros oímos a la palabra de Dios, cuando nosotros no escuchamos a la voz de Dios y escuchamos otras voces, la consecuencia es que llega a nuestra mente la palabra, ¿qué has hecho? ¿No te ha pasado a ti, teleoyente, que después de algunas malas decisiones o de alguna mala decisión, tú te has preguntado, ¿qué he hecho? ¿No te ha pasado que quizás tus hijos, tu hijo, ha sido encontrado en un acto de vender drogas, de robo, de lo que sea, y tú le has preguntado, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es una pregunta que viene resonando en nuestras mentes desde el Edén. El ¿qué has hecho? Significa que Dios le estaba diciendo a Eva, Eva, pero si yo te creé, yo te hice, ¿no te acuerdas en el momento cuando naciste a la vida que abriste tus ojos y me miraste? Eva, ¿no te acuerdas que tu voluntad estaba fundida con la mía? Que te encantaba cuando yo venía al huerto del Edén a hablar contigo. Eva, ¿no te das cuenta que tu mente, tus emociones y todo lo que eres es porque yo te lo di? ¿Qué has hecho, Eva, con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con la mente tuya que oíste a otras palabras? ¿Qué hiciste? ¿Cómo maltrataste tu mente escuchando palabras que no eran de mí? ¿Cómo maltrataste tu mente tomando decisiones contrarias exactamente a lo que yo te mandé? El qué has hecho es más profundo de lo que nosotros pensamos. El que has hecho le resuena a Eva. Eva, me diste las espaldas. ¿Saben una cosa? Desde este momento, desde el momento que Jesús le dice a Eva, ¿qué has hecho? Dios entra en una relación profunda, en una relación particular con la mujer. La mujer, la primera en desobedecer. Ahora, Dios se va a revelar a la mujer y le va a decir las palabras de Génesis 3:15. Dios no deja ningún cabo suelto. Cuando tú te sientes que has fallado a tu Dios, como yo me he sentido tantas veces que he fallado a mi Dios, cuando me he preguntado en la soledad de mi ser, ¿qué he hecho? ¿Por qué le fallé a mi Dios? Cuando me he sentido tantas veces como Eva, que no he confiado en la palabra de Dios, han venido a mi mente las palabras de Génesis capítulo 3, verso 15. Este sermón, estas palabras no son para mujeres que creen que son perfectas. Estas palabras no son para mujeres que se creen buenas. Estas palabras no son para aquellas mujeres que creen que son tan correctas, tan buenas, tan exactas. Estas palabras son para aquella mujer que por el Espíritu de Dios, Dios está tocando para entrar en su mente y en su corazón y está sintiéndose que es una mujer en el cual
hay cosas que cambiar, porque ella es una princesa del reino de los cielos. Génesis, capítulo 3, verso 15. ¿Al qué has hecho? A estas preguntas que quizás Eva estaba con miedo porque pensaba que iba a venir un Dios que inmediatamente iba a cortar con su vida, resuenan ahora las palabras más hermosas, las palabras que están sonando desde aquel día en todo el universo hasta el último día, cuando se haya consumado exactamente, completamente el plan de salvación en esta tierra. Las palabras están en Génesis 3:15. Y pondré enemistad, le dice Dios, entre ti, le dice Dios a Satanás, y la mujer, y Eva. Tomemos en cuenta que Dios se refiere a la mujer. Cuando Dios está esta promesa, no se refiere a Adán. Adán estaba allí al lado de Eva, paradito. Pero Dios no se refiere a Adán. ¿Por qué Dios se refiere a la mujer? Porque fue la mujer la que desconfió, fue la mujer la que cometió el gran error de oír las palabras que no debía oír, fue la mujer la que codició, fue la mujer la que permitió que en su mente se llenara de la semilla del mal. Y a la mujer se le da la esperanza de la salvación. A la mujer Dios le dice, pondré enemistad entre ti, le dice a Satanás, y la mujer le dice a Eva, entre tu simiente, es decir, entre la descendencia de la descendencia suya, y pondré enemistad entre ti, le dice a Satanás, y la mujer que es Eva. Entre tu simiente, es decir, entre la descendencia de Satanás y la simiente suya, y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este Dios omnipotente, que no deja ningún cabo sin ponerlo junto, sin amarrarlo, por una mujer entra la desgracia, porque esta mujer es la primera que desobedece, pero ahora también, usando el vehículo de una mujer, este Dios del universo se iba a encarnar y iba a ser el Emmanuel llegado a los seres humanos. Isaías, capítulo 7, verso 14, la palabra de Dios nos dice allí, Isaías 7, 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El Emmanuel iba a venir a través de una mujer. Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, la palabra de Dios dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Porque permitiendo ese amor profundo que le tiene al ser humano, a esta mujer caída, a este hombre caído, Dios decide usar a una mujer para hacerse hombre, para hacerse un ser humano y venir otra vez a mostrar en la humanidad la naturaleza caída, que cayó la naturaleza, viene a mostrar la naturaleza de Dios, la imagen de Dios nuevamente a este mundo caído. Misterio de los misterios.
Cuando Dios en aquel momento en el Génesis le viene a dar esta promesa a estos seres humanos caídos, le da la promesa a la mujer. Este es el misterio más grande, el misterio de la gracia, el misterio, el plan de salvación trazado desde antes de la fundación del mundo y puesto en escena en el momento que Adán y Eva pecan. Este misterio nos habla la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 10 al 13, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos. Y a estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que administran las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado, y el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, miran los ángeles. Ni los ángeles comprendían este misterio, ni los profetas que anunciaban la venida de este Dios Emmanuel, trayendo de nuevo otra vez su imagen a este mundo, no lo comprendían. Ni aun Ageo, cuando escribió en Ageo, capítulo 2, el verso 6 y 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amor de amores, el amor de Dios encarnado en Jesucristo para venir a poner en acción la salvación tuya y la salvación mía. Dios, encarnado en Jesucristo, llega a este mundo en una muchachita joven, como vimos en el último tema, que no le tuvo miedo a la cultura, no le tuvo miedo al que dirán, no le tuvo miedo a nada, porque ella aceptó el desafío de ser la que iba a portar en su seno a ese santo ser, al Dios del universo. Lo débil, lo vil, lo desechado, lo que no es, viene Dios a usar para que ninguno de nosotros nos gloriemos, para que ni tú ni yo nos gloriemos en nada que tengamos, sino solamente en la cruz de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Eva fue la primera que desobedeció, una mujer. Una mujer fue la que llevó en su vientre al santo ser. Pero la cosa no queda allí. Mujeres también ayudaban en el ministerio de Jesús. Vamos a ver a Lucas capítulo 8, el verso del 1 al 3. ¿Quiénes en realidad eran las que daban el apoyo al ministerio de Jesús? Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Lo vil, lo desechado, lo que no es, lo que no sirve, lo que es débil, lo que no es, viene Dios a usar para que nadie se jacte de nada. Jesús, el Dios del universo,
el gran yo soy, el que puede crear todo de la nada con su palabra, viene a usar los bienes de mujeres para que el ministerio de Él se mantenga. ¿Tiene Dios cuidado de la mujer? ¿No ha atado Dios todos los cabos para que nosotras nos demos cuenta de que nosotras tenemos lugar en la viña del Señor? Pero allí no termina toda la cosa. Juan, capítulo 4. Vamos a leer lo que habíamos leído hoy al comenzar nuestros textos. Juan, capítulo 4. La mujer samaritana. Una mujer realmente que no tiene en realidad nada de sí de bueno para recibir la revelación de Dios. La mujer samaritana viene a recibir una revelación divina, pero ¿por qué ella? ¿Por qué una mujer que no es ni judía siquiera? ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué el Dios del universo decide elegir una mujer que no es judía, que es del pueblo de Samaria, que es una mujer pecadora porque ha tenido varios esposos, varios hombres, varios maridos, porque Dios viene a elegir a una mujer así? Por eso es que te decía que el plan de Dios se puede ejecutar en ti y en mí, no cuando nos creemos superiores, no cuando nos creemos capaces, sino cuando somos nada delante de Dios. A la samaritana, Dios le dice, ella le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el Elohim, yo soy el Dios Hijo. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el que te creé en el comienzo, yo soy el que creé todas las galaxias, los cielos, las estrellas, los mundos. Yo soy el que soy, el omnipotente, el eterno, el omnipresente, el que siempre es, el que no tiene pasado, el que no tiene presente, el que no tiene futuro. Yo soy el que vivo siempre en un presente. Yo soy el que soy. Ese Dios omnipotente viene a darse manifestación en una pobre mujer de Samaria que era tan pecadora, era tan mala, que iba a buscar el agua al mediodía cuando las otras mujeres buenas de la ciudad no iban a buscar el agua. Se escondía para no ser vista de las buenas mujeres. A esa mujer. Hablamos ayer que hubo una Rahab en la genealogía de Jesús. Hablamos ayer de una Rahab que puso en las ventanas de su ser aquella sangre de Cristo para ser transformada. Jesús vino a seres humanos, no que se sienten perfectos, sino que necesitan de Él. ¿Cómo ese plan de salvación ahora puede ser hecho para ti y para mí? Rahab ya pasó, ya fue salvada. Esta mujer samaritana ya pasó, ya fue salvada. Eva cometió su error profundo y grave. Se tomó de la sangre del cordero y es salvada. María, la muchacha que aceptó el desafío de llevar al Hijo de Dios. Tú y yo ahora, ¿dónde estamos? En el año 2006, había comenzado en mi vida una etapa más profunda de hacer de que esto sea posible en mi vida. No solo de repetirlo como dije como loro, sino que en mí haya un profundo acercamiento a Dios, un conocer a Dios más personal. Leía la Biblia muchas horas, muchas veces a lo largo de mi vida. En tantos años leyendo la Biblia, tenía momentos altos en mi vida donde podía levantarme de madrugada y podía hacer todo lo que yo quería hacer y estar con Dios. Luego de nuevo otra vez bajaba, los problemas, la casa, el trabajo, el estudio, no me daba el tiempo, el cansancio y volvía a bajar. Pero en el año 2006 yo le dije, Señor, yo ya no voy a poner más mi reloj despertador.
Porque tú sabes, pongo y tengo sueño, lo apago, digo que voy a dormir 5 minutos y me quedo dormida. Yo ya no voy a poner más mi reloj. Yo quiero entrar en una relación profunda contigo. Yo quiero tener esa experiencia que tuvo la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Yo quiero que tú te reveles a mi ser, que entres a mi vida, que saque todos mis ídolos, que saque todas mis máscaras, que realmente tú me puedas usar, que tú puedas vivir en mi ser y que tú vivas dentro de mí. Estaba leyendo la Biblia una madrugada, el Espíritu Santo comenzó a despertarme. ¿De qué manera? Yo simplemente estaba durmiendo y de golpe se me abren los ojos, sin sueño, sin nada, fresca como una lechuga, me levantaba. Un día, eran más o menos las 3:30 de la madrugada, me levanté, bajaba abajo, en aquel tiempo tenía mi lugar en la cocina, ahora ya lo tengo en otro lugar. Y entonces iba caminando, atravesé la cocina de mi casa, atravesé el table, el lugar donde tenía mi Biblia y todo lo demás, y me iba encaminando hacia el living para poder hablar con Dios. No podía tener más que 15 minutos de oración. Había logrado leer la Biblia por 2, 3, 4 horas sin ningún problema. Me encantaba, disfrutaba, escribía notas a Dios, escribía cartas a mi Dios, pero yo quería ahora estar en oración, en comunión con Dios en oración. Y no lograba más que fuera más de 15 minutos. Ese día le dije, Dios mío, yo quiero que tú me ates y yo quiero estar 1 hora en oración. ¿Sabes lo que pasó? Yo me puse de rodillas. Cuando me levanté, miro el reloj y había sido exactamente 1 hora de rodillas. ¡Wow! Eso me encantó. Desde ese día, Dios comenzó a hacer un training conmigo, comenzó a ayudarme, comenzó a enseñarme cómo orar, comenzó a enseñarme qué hacer cuando la mente se me iba. Te puedo decir que esto comenzó en el año 2006. Y ahora en el año 2011 puedo decirte que las horas más hermosas de mi vida son después que pasa la primera hora de rodilla con mi Dios. Después que pasó la primera hora, comienza mi ser a sentirse en comunión con el Creador del universo. Luego entonces voy a leer la palabra de Dios y me sumerjo en su palabra, me sumerjo en su ser y puedo sentir más de una vez cómo el Espíritu de Dios puede impactar mi mente, puede impactar mi ser, puede darme nuevas ideas a través de lo que leo en su palabra. Jesús, Dios, está interesado en la mujer. La cuestión no termina allí todavía. Al final de la historia, cuando haya 2 grupos de personas, aquellos que siguen a Dios y aquellos que no siguieron a Dios, Dios de nuevo otra vez en el Apocalipsis viene a buscar la figura de una mujer para dar el cumplimiento final de sus palabras de Génesis 3:15. En Apocalipsis Dios habla de una mujer vestida de luz, una mujer pura, que son aquellos representando así, aquellos descendientes de esta mujer, de la simiente de la mujer, los descendientes de Cristo Jesús, toda aquella persona que fue lavada con la sangre del Cordero, que aceptó que el agua de vida fluya por su ser como aceptó la samaritana, y luego finalmente otra mujer, una mujer vestida de escarlata, una mujer representando las malas obras, una mujer representando todos aquellos que se dejaron influir por las voces del mundo, por las filosofías modernas, por la locura de este mundo que no quiere creer en la palabra de Dios. ¿Qué grupo de mujer tú quieres ser? Si el Espíritu de Dios hoy te impresiona, vamos a orar juntas para que Dios nos ayude a ser esas mujeres que están dentro del grupo de los redimidos de Dios. Oremos, por favor. Querido Dios,
Aquí estamos como la samaritana. Aquí venimos delante de ti, de tu presencia, sabiendo que somos nada, sabiendo que no tenemos nada en nosotras, sabiendo que somos pecadoras, pero sabiendo de que tú, con tu sangre, con tu ser, con tu luz, con el agua del Espíritu, puedes lavarnos, limpiarnos y transformarnos a la imagen de semejanza de Cristo Jesús. Por tu gracia lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida mujer, sigue a Dios. Sigue el camino de la vida. Sigue el camino de la salvación. Sigue la transformación plena, la transformación profunda, la transformación que Cristo quiere darte a través del agua de la vida. Jesús es el agua de la vida. Él quiere entrar en ti para sanarte, para curarte, para limpiarte, para hacerte una nueva mujer, para que como la samaritana puedas asirte de la sangre de Cristo, para que como la Rahab puedas asirte del poder de Dios, para que como la Tsunamita, como la María, puedas llegar al reino de los cielos.